Hola a todos, hoy les presentaré mi octavo capítulo de mi podcast, trayéndoles información sobre los agentes mutagénicos. En la década de 1920, Hermann Müller descubrió que los rayos X causaban mutaciones en las moscas de la fruta, que, que utilizó en sus estudios de genética, y que también tenían efectos en la constitución genética de los humanos. En biología, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética de un organismo y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Cuando numerosas mutaciones causan el cáncer, adquieren la denominación de carcinógenos. Ahora veremos tipos de agentes mutágenos. Mutágenos químicos. Son compuestos químicos capaces de alterar las estructuras del ADN de forma brusca, como por ejemplo el ácido nitroso, brominas y algunos de sus compuestos. Mutágenos físicos. Son radiaciones que pueden alterar la secuencia de estructuras del ADN. Por ejemplo, la radiación ultravioleta que origina dímeros de primidina y la radiación gamma y la alfa que son ionizantes que también se consideran agentes físicos ultrasonidos. Mutágenos biológicos son aquellos organismos vivos que pueden alterar las secuencias del material genético de su hospedador, como por ejemplo virus, bacterias y hongos. Son, son ejemplos los transposones, factores que no son agentes mutágenos, pero que determinan si una mutación tendrá lugar o no. Estos serían la temperatura, presión de oxígeno y envejecimiento. Ahora, lo otro es mutágenos que resultan de sustancias no carcinógenas metabolizadas. Por ejemplo, el benzopireno es la sustancia resultante del metabolismo del hígado. Estos análogos de bases a tautómeros tienen similitud estructural con las bases nitrogenadas, como por ejemplo el 5-bromourazilo o las 2-aminopurina, que se incorporan en el ADN que se replica en lugar de las bases correspondientes, timina y adenina. Cuando uno de estos análogos de bases se introduce en el ADN, la replicación ocurre normalmente, aunque se pueden producir errores de lectura que resultan en la incorporación de bases erróneas en la copia de ADN. Es decir, el 5-bromouracilo es un análogo de la timina que contiene bromo en la posición del carbono 5, en lugar del grupo CH3 que aparece en la timina. La estructura normal del 5-PU empareja con la adenina. Sin embargo, el 5-BU puede cambiar con frecuencia la forma en enol o una forma ionizada que empareja con la guanina. Esta en otra replicación se apareará con su correspondiente citosina, por lo tanto, se ha producido una transición de AT o GC. Agentes que reaccionan al ADN. Son moléculas que reaccionan directamente con el ADN, el cual no está replicándose, ocasionando cambios químicos en las bases, lo que provoca apareamientos incorrectos. Se llaman transición si se pasa de una base púrica a otra forma de apareamiento de otra base púrica, o de una primidina en otra primidina. Se denomina transversión si una purina se convierte en una primidina. Estos agentes son el ácido nitroso, la hidroxilamina, agentes alquilantes y otros. Los agentes alquilantes junto con la luz ultravioleta son los agentes mutagénicos más potentes. Los compuestos más conocidos son el sulfonato, metilmetanosulfonato, dietilsulfato y etiletan sulfonato, mostaza nitrogenada, etcétera. Estos nombres son un poco difíciles de pronunciar, disculpen si me trago. Seguimos. Etilmetanosulfonato introduce un metilo de la guanina provocando la transición GC a AT. El ácido nitroso elimina el grupo amino de adenina y citosina, convirtiendo estas bases en hipoxantina y uracilo. Respectivamente, hidroxilamina añade un grupo de hidroxilo
al grupo que aminó de la citosina, haciendo que la base sufra un cambio tautomérico. Etiletanosulfonato y mostaza nitrogenada pueden reproducir mutaciones por adición de grupos metilo o etilo a la guanina, haciendo que se comporte como un análogo de base de la adenina y dando lugar a errores de apareamiento. La aflatoxina B1 es un carcinógeno poderoso que se une a la posición número 7, N7, de la guanina. La formación de este producto da lugar a la ruptura del enlace entre la base y el azúcar, liberándose la base y el azúcar, generando un sitio apurítico. Esto sería todo mi octavo capítulo sobre los agentes mutágenos. Espero que les haya gustado y nada.